Bueno, estamos hablando con el escritor Leo Lagos. Escribiste poco, en realidad, las fotos. Muchas son fotos que te dieron las bandas. Sí, claro, hay muchas fotos que son de las bandas, de los propios discos. Después hay material que saqué de la Biblioteca Nacional, obviamente, y recortes de prensa que yo guardaba de esa época, de los 12 años, y obviamente muchas fotos de mi archivo personal, ¿no? Fotos familiares, porque es unas memorias biográficas, autobiográficas, y necesitaban ese material. Y yo encontré que las fotografías eran una forma de contar esta historia de otra manera, ¿no? De que cada foto tuviera un valor también y que vos, aparte del texto, pudieras en las fotos también... Vos seguís hablando, disculpá si me distraigo con el libro, pero... No, está bien, es un libro tan atrapante, tan magnético. Vos hablás, y luego que te callás te pregunto algo. Bueno, eso, ¿por qué usar fotos? Y primero porque soy muy malo dibujando, entonces no podía hacer un cómic como hubiera querido. Claro. Pero después me di cuenta que la foto también tiene un valor documental, la foto en sí misma, y a veces en esa forma de contestarle al texto, o por oposición, o por ampliación, se generan cosas que trascienden lo que uno escribe cada palabra. Ahora, obviamente hay una mirada personal, no solo porque es tu historia personal, de algún modo, con el friso de los hechos culturales y políticos que vivía el país, sino porque también hay una posición personal, es decir, es un libro donde tú transmitís tu sentimiento y tu opinión con respecto a hechos que son, como todos los hechos de la vida, controversiales, que puedes decir, bueno, yo qué sé, esto no fue tan así, no estoy tan de acuerdo. En ese sentido es bueno porque es un libro con el cual se puede, a aquel que le interese, además de mirar los dibujitos, discutir. Claro, es un libro que permite dialogar y comparar experiencias, o sea, yo creo que es como cierto libro de historia, pero por algo preferí memorias, porque es la historia mínima, la historia personal, como claro. A un tipo que tenía dos hermanos, uno mayor y uno menor, en Sayago, le llegó el movimiento de rock. Y cómo eso lo formatea porque después yo me pregunto, desde el presente, si no estaré tan formateado en tratar de buscar una explicación política a esa relación entre los colorados y el rock, si eso no fue parte de mi enseñanza, escuchando a los Estómagos, que pasaban por vestirme de negro, ser punk. Pero vos eras panqueque porque después Yo soy punk musical, o sea, a mí lo que más me llegó del punk y de toda esa época, que creo que es una de las cosas que quiero comunicar en el libro, es que vos ibas a ver a los Estómagos, o ibas a ver a Los Traidores, o a Neo 23, o a Toque de Queda, que era una banda de mi barrio, sí. Y sonaba... No es que sonara mal, pero era algo... Sonaba mal. Sonaba mal, sí. Sonaba mal. Porque no había... Tecnológicamente el país no estaba para sonar bien. Claro, no. Ellos tampoco sabían sonar bien. El canto popular tampoco sonaba bien, pero... Pero había una urgencia y una energía que vos mirabas eso y después ibas a tu casa y agarrabas la guitarra española que tenías y podías tocar la línea de bajo de gritar. Tum, 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 claro. tum, 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 tum. Eso lo podías hacer. Y yo explico en el libro que para un niño de mi edad, 13 años, que no había ido a estudiar música, sacar Estefanía era imposible. Primero, cantar como Citarrosa era imposible. Ladrar como Pelufo estaba más cercano. Tocar como... ¿cómo se llama? El Arbanois, no sé. Sí, o el Toto Méndez. Sí. Era imposible tocar la guitarra así, hacer esos arpegios, todas esas cosas. Sí, pero además la música esa estaba cercana. Y lo que te decía ese movimiento punk era, ¿querés cantar? Agarra y hacelo. Y nosotros con 12 años hacíamos canciones. Tengo una que con 13 años, que lo cuento en el libro, que se llamaba, la letra decía algo así, todo es igual, nada va a cambiar. La mierda en la que vivo se llama Uruguay. Sí, la vi. ¿Por qué un niño de 13 años estaba escribiendo eso? Porque bueno, me crié en esa cosa. Una gran pieza de la poesía uruguaya contemporánea que mereció mejor suerte. Tu exceso de modestia impidió al público que disfrutara de esa canción. Pero también eso era como uno había vivido. Teníamos otra que cantaba mi hermano que tenía 11 años y yo 12. Hay que matar a todos los policías, a los policías hay que matarlos. Sí. ¿De dónde salía eso? Bueno, era la época donde uno se crió, claro. Donde uno le tenía más miedo a la policía cuando salía que a los posibles delincuentes. Con 13 años me hicieron una racia frente a mi casa a las 12 de la noche, nos tendieron a todos frente del tejido de la fábrica que había enfrente de casa, y uno salía con miedo de eso, la preocupación de tus padres que salías con la cédula, claro. Que fueras el preso. Las racias, bueno, no sé, vos las conocés, pero si hay gente más joven en el programa, eran operativos policiales. Y además era un tema de movilización, había una coordinadora contra las racias. Claro, ahí estaba Rafael Valls, había sociólogos. La coordinadora antirracia fue uno de los principales movimientos, o los primeros movimientos donde esta gente del rock
integró y participó. Pero vos fíjate qué interesante, porque yo ya era grande en esa época. La coordinadora antirracias, la izquierda la vio como algo con cierto recelo, la izquierda, digo, en fin. El movimiento de derechos humanos también. Dice, ¿qué son estos tipos? ¿Cómo coordinan? Exacto. Porque no era una racia política en el sentido tradicional, una racia político-partidario, ideológico, sino que era una racia con una característica más profunda. Siempre había algo de político, claro, pero eran unos tipos nuevos, raros, que curtían una onda diferente, que no encajaban en ningún esquema y que por lo tanto eran de algún modo despreciados por todos, ¿no? Exactamente, y la gente se articuló, todas las revistas subterráneas, Gas Subterráneo, Consciente Colectivo, Rafael Baices de la Facultad de Ciencias Sociales, generaron esa corriente de Ganduglia era otro que estaba ahí. Ganduglia, la coordinadora antirracias, y fue como una lucha, pero que exactamente, hoy harían colibríes y habría marchas y sería toda alegría, y los que tienen otras opciones sexuales andarían sin la ropa, y dirían los jóvenes y sus derechos. Pero en aquella época todos dieron un paso al costado, los que habían restaurado la democracia decían, ya tenemos democracia, no vengan a joder porque a tres raros se lo llevan de noche. Claro, no era por eso, era porque no podían controlar a este tipo. Claro, exacto. Era al revés, porque el movimiento del rock no fue controlable ni por el Partido Colorado, que estaba en el gobierno de Montevideo, ni por el Frente Amplio, ni por nadie. No, por nada. Y aparte el movimiento del rock se implosionó por sí mismo. O sea, una vez más. En el año 89, por eso el libro va hasta el 89, acaba todo, se separan los estómagos, ya se habían separado los tontos, los traidores venían ya con problemas, o sea, siguieron un poco más, pero ya no era lo mismo. Ahora me acuerdo que te iba a decir. No, el rock como cultura tiene como una cuestión interna que lo hace lúcido, cuando es lúcido, también puede terminar cualquier cosa, como cualquier movimiento cultural. Primero, lo de implosionar. El movimiento hippie se autodisolvió cuando vio que había sido absorbido por el sistema. Claro. Se autodisolvió y dijo, no, esto no, claro, cuando cualquiera, todo el mundo empezaba a salir con camisas floreadas y a escuchar la misma música, se terminó como fenómeno contracultural. Lo otro es que no acepta el dogmatismo ideológico. Claro. O sea, no hay manera. Se podrá tener influencia de la más variada, espirituales, filosóficas, ideológicas, pero no es dogmatizable. Si se dogmatiza, deja de ser rock. Exacto, y el dogmatismo musical, ¿no? Bueno, también, claro. El buen rock debería ser un rock que no puede estar 30 años haciendo exactamente la misma cosa. Claro. Porque es eso como perpetuarse en el estilo, digamos. El otro día miraba un documental que hizo la BBC sobre todos esos años de la música norteamericana, y da testimonio a uno de los organizadores del Festival de Woodstock, y él lo dice hasta confesar, lo que quisimos hacer fue una cosa extraordinaria, demostrando que la gente podía vivir en paz, sin policía, pero matamos la música. Claro. Porque al otro día las compañías musicales se dieron cuenta que había un mercado enorme, porque fueron no sé cuántos miles, no sé, de 300.000 creo que se calculó en su 300.000 personas, momento. dijeron, bueno, acá hay un negocio. Y ahí empezaron los mega festivales. Y las bandas empezaron a negociar mejores cachés porque llevaban a 300.000 personas y se acabó todo. O sea, todos los hippies empezaron a comprar de la buena y a vestirse mejor. Y descubrieron la ducha, el agua caliente y se terminó todo. La ventaja es la enorme ventaja de la sociedad capitalista. Exacto. Lo mismo pasó con el hip hop, que fue otro movimiento. Claro, sí. Donde ahora es imposible ver un video de una banda de hip hop donde el cantante no esté lleno de cadenas de oro, con mujeres, mujeres voluminosas que se le paga por hora a cambio de placer, autos lujosos. Y era una música que habían hecho los negros que no tenían voz en las grandes urbes norteamericanas. Quizás esa fuera también la fantasía de los primeros músicos de hip hop, que la pueden realizar ahora por el dinero, la gran cantidad de dinero que ganan los artistas más destacados, como pasó con el rock también. Y como pasó, yo no quiero volver contigo porque trae mal los recuerdos de hablar del tango, ¿no? Pero... ¿Y yo qué tengo que ver con el tango? Y cuando me hiciste pelear con Nocetti en debate abierto... Vos te peleaste. en debate abierto. Pero, ¿qué sentiría uno de esos tangueros que tocaba en los prostíbulos, en los bajos? Claro, cuando veía a Silvio Soldán con grandes valores del tango y era una cosa totalmente anémica, sí. ¿no? Y bueno, es lo mismo que debe sentir a alguien rockero de verdad cuando ve, o lo que siente un cumbiero de verdad cuando ve a Rombay. Claro. Cuando le ponen la cumbia cheta. Cuando se lava todo y es solamente el mercado que lanza productos, falta la legitimación del movimiento cultural,
que reitero, no tiene que ser que seamos la mayor cantidad de gente, pero que represente a alguna gente. Por eso ahora me enojo no, yo me enojo por todo, ¿no? Pero no, sí, ya yo te salió el libro de la historia de Borinquen, ¿no? Sí, 50 años de 50 años. Borinquen. Y hay un discurso que yo lo escucho mucho que es cuando la cumbia logró salir de ese lugar y triunfó porque hace que la bailen todos. Nunca salió de ese lugar. Pero es que vaya el cumbiero que la bailan porque está en ese a Rosena y Schroeder claro. y trate de comer una pizza a la pero pizzería de ahí y lo van a mirar con el mismo desdén. Por más que su casamiento suene su música, exactamente. Hay un enfrentamiento. Yo no quiero hablar de algo que es pecado hablar ahora, pero tal Carlos Marx había hablado de una especie de lucha de clases. Claro. Algunas clases producen una manifestación musical. Sí. Pero que pasen la música en el casamiento de la nena, del dueño del frigorífico, no quiere decir que seamos todos iguales, que se hayan abolido las diferencias. Y lo mismo pasa con el rock. Cuando el rock suena en el supermercado, no es que triunfamos, claro. Cuando la música hippie suena en el supermercado, no es, ya hemos nadie... triunfado, claro, se acabó la explotación del hombre por el hombre. ¿Y qué pasó entonces cuando triunfó? No triunfó, el rock se descaderó, por decir algo. Claro, digamos, dejó de asustar a las cabezas más conservadoras y a las viejas. Dejó de asustar. Y se desaparecieron, ¿no? Tuvo un revés económico. Aparecen en el libro notas de donde Pelufo decía el rock negocio se terminó. Que suena muy gracioso después de ver la gira de Buitres, 30 años. Claro, sí. No te va a gustar y las bandas que vinieron después. Y él, por ejemplo, dice, el futuro del rock está en la autogestión. Ellos se armaron, todas las bandas se juntaron, hicieron un espectáculo llamado Cabaret Voltaire, que fue en el Teatro del Anglo, que era autogestionada. Estaban en contra de los managers y de la manipulación de los medios. Que la manipulación de los medios era salir 2 veces en el día pop, porque no había más medios. Y también yo creo que... Los tontos llegaron a tener un programa en Canal 4. Sí, La Cueva del Rock, producida por Miguel Olivencia, que es una de las personas que prestó testimonio para el libro. Pero también yo trato de encontrar algunas causas que explican por qué en el 89 se termina todo. Y más allá del cansancio de los propios protagonistas, de que ver que no tenía una retribución económica, también yo digo que mucha gente que se acercó al rock y se alejó de la banda de sonido oficial de la protesta, que era el canto popular. Sí. En el 89 estuvo el plebiscito por el voto verde. Es cierto, sí. Y hubo como un nuevo llamado a las urnas. Y yo tengo una teoría que mucha gente que jugó un poco con el rock dijo, bueno, ahora hay que volver a la trinchera, hay que luchar de nuevo por esta causa. Y volver al comité, en el comité le pasaron otra vez a Silvio Rodríguez y se olvidó. Y si a eso le sumamos a mucha gente que cuando vino la democracia, vio que eso que le habían prometido, eso por lo que había luchado, no fue tan importante de un día para el otro, vivimos una sangría de migración en esos años. Sí, de crisis económica. Con la restauración democrática se fueron... Inflación, y se fue mucha gente, y mucha de esa gente era joven. Y mucha de esa gente joven que se fue era que se podía pagar un pasaje de avión. Claro. Que era una gente que tenía, digamos, más clase media o media alta, que era el público del rock. Yo soy de Sayago, soy de un barrio obrero, porque también te hace otra cosa que el rock era de Positos. Es un disparate, ¿no? La mayoría de las bandas sí eran del Montevideo costero, digamos. Pero yo escuchaba rock y en Sayago iba con mis amigos, toque de queda, lo vuelvo a decir, una banda que se hallaba a la vuelta de mi casa y fue de las primeras, no era tan así. Pero mucha gente emigró y mucha gente que emigró era de esa generación del rock. Está la película esta de Guillermo Casanova, Mamá era punk, donde se habla de ese exilio. Entonces, entre que se fue mucha gente y hubo un llamado a la movilización por un tema tan importante como era el perdón o no a los que habían abusado de la sociedad civil, yo creo que eso formó un caldo de cultivo que hizo que ese rock se deshilachara. Bueno, entonces quedamos, yo voy a quedar pensando, esa teoría me parece interesante. No, si decís que el libro mío encima da para pensar, Gerardo... Da para pensar, lo dije. ¿Decís que puedo ganar Bartolomé Algo el año que viene? Lo dudo mucho. Porque vas a sacar otro, vas a sacar no sé si las cartas del hijo de Wilson. No son las cartas de Wilson, las cartas contra el pecho son las cartas de jugar, no son cartas escritas. Yo pensé no que leíste el libro. Pensé que le habías violado la correspondencia y por eso estaba tan enojado. Gracias por acompañarnos. Gracias, no se lo Gerardo. pierdan, quiero puré de Leo Lagos. Nos vemos ahí. Antes de ir a la pausa, te mostramos algunas propuestas de la cartelera de tiempo libre de esta semana. Si tuve mala fama, es cosa de
El miércoles 14 de octubre, La Chancha presenta La Chancha Playera a las 22 horas en Blues Bar. La entrada es libre. El jueves 15 de octubre, Lucía González presenta Atlántico Negro a las 23 horas en Perillán. Entradas en venta en el local. Las pelotas vuelven a Montevideo. La banda argentina tocará el 16 de octubre a las 21 horas en Sala del Museo. Las entradas están a la venta en locales Hábitat de todo el país. También el viernes 16 de octubre, Socio presentará su nuevo disco Mini Glorias a las 21 horas en el Teatro Galpón. Las entradas están a la venta en RUTS. El 17 de octubre se realizará una nueva edición del Fest Contrapedal desde las 18 horas en el MAPI, Sala del Museo. Las entradas ya están a la venta en locales Hábitat de todo el país.